Hola a todos. En el video de hoy vamos a comenzar a estudiar los fenómenos meteorológicos y climáticos. En primer lugar, vamos a comenzar a diferenciar dos conceptos que normalmente solemos confundir, que son el concepto de clima y de tiempo, como estamos señalando en pantalla. El primer concepto va a ser, que vamos a tratar en el video, ¿sí? Va a ser el de tiempo meteorológico. Tiempo meteorológico. ¿Qué tenemos para decir del tiempo meteorológico? Les cuento que es el estado de la atmósfera en un lugar de la superficie terrestre en un momento dado. Es instantáneo y varía en periodos cortos. Entonces, a forma de resumen, vamos a decir que es un estado de la atmósfera, como decíamos, en un lugar de la superficie terrestre. En un lugar de la superficie terrestre y agreguemos, para no olvidar, que es instantáneo y varía en periodos cortos. Por ejemplo, en un mismo día, durante la mañana puede llover y durante la tarde estar despejado. Para poder conocer el tiempo se tienen en cuenta la temperatura, vamos a ubicarlo aquí, la temperatura, así como también la presión, ustedes pueden ir tomando nota, los vientos y la humedad. Entonces, los vientos y la humedad, claro está, cada uno va a actuar en un momento determinado, modificando el estado del tiempo meteorológico. Pero habíamos dicho que había una diferencia entre tiempo y clima. Por eso vamos a hacer un breve espacio. Vamos a quedarnos hasta allí antes de pasar a la siguiente imagen. Y vamos a hablar un poquito del clima, ¿sí? ¿Qué tenemos para decir del clima? Ante todo, remarquemos la diferencia entre tiempo meteorológico y clima. Porque el clima es el conjunto de fenómenos meteorológicos. Conjunto, entonces, de fenómenos, ahí está, meteorológicos, como estábamos diciendo, que caracterizan, mejor dicho, el estadio medio de la atmósfera en un lugar de la superficie terrestre. Les cuento que para poder definir el clima de un lugar se consideran los mismos elementos que para definir el tiempo meteorológico, es decir, la presión, la temperatura, los vientos y también la humedad. Pero es necesario basarse en observaciones prolongadas realizadas a partir de la toma de datos como mínimo durante 10 años consecutivos, pudiendo prolongarse por 40 o 50 años el periodo de tiempo abarcado en esta toma de datos. Para estudiar el clima, les cuento, se trabajan con valores promedios. Valores, entonces, promedios, sí, con estos datos se pueden establecer los grandes rasgos climáticos del mundo. Sigamos adelante y ahora sí pasemos a la siguiente imagen. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de otra protagonista de nuestro video que seguramente han visto en el título. Vamos a hablar de la atmósfera. Y vamos a describirla un poquito, vamos a conocer cuáles son las características de esta atmósfera. En principio les cuento que es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Ustedes pueden ir tomando nota de esta conceptualización. Y además acompaña a la Tierra en todos sus movimientos. Sigamos adelante porque les cuento que está compuesta por una mezcla de gases y partículas en suspensión. Entonces, está compuesta por, y aquí estamos señalándolo en nuestra imagen. Como podemos ver, los gases que conforman la atmósfera son nitrógeno, en un 78%, como lo indica el gráfico. También tenemos por otro lado el oxígeno en un 21%, tan vital.
También tenemos otros como el argón, el vapor de agua, el dióxido de carbono, que alcanzan en conjunto el 1%, que vendrían a ser estos gases nobles que estamos marcando aquí. Sigamos adelante. ¿Por qué? Porque les cuento que las partículas están constituidas por polvo, cenizas, polen, residuos industriales, etc. Y se las denomina polvo atmosférico. Polvo atmosférico. Y aún más, le cuento que la mezcla entre los gases y las partículas de la atmósfera permite el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, el polvo atmosférico, es decir, las partículas, más los gases, y muy importante con esto, es lo que va a permitir ni más ni menos que la vida en el planeta Tierra, como decíamos hace algunos segundos. Además, les cuento, la atmósfera funciona como un escudo protector de la Tierra contra cierto tipo de radiaciones solares. Como ustedes saben, las radiaciones ultravioletas que resultan nocivas para el hombre y frena la caída también de meteoritos, ya que estos, al atravesar las capas de aire, se desintegran por la fricción de los gases. Pero entonces, como dato no menor, hay que tener en cuenta que la atmósfera funciona como un escudo protector de la Tierra, lo cual es muy, muy importante. Por eso ya definimos la atmósfera y ahora vamos a hacer un repaso rápido, pero sin dejar de lado cuáles son las diferentes capas que componen la atmósfera. Vamos a centrarnos aquí. Podemos ver que la misma imagen nos indica que vamos a hablar de las capas de la atmósfera. Nos vamos a ir a la primera de las capas. Estamos aquí. Primera capa. Como pueden ver, recibe el nombre de troposfera. Troposfera. ¿Qué tenemos para decir de la troposfera? Les cuento que se ubica en contacto con la corteza terrestre y tiene una extensión de 12 kilómetros de altura. 12 kilómetros entonces de altura. Además les cuento que en esta capa es donde se desarrolla la vida y se producen los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Entonces, aquí es donde encontramos vida y, como decíamos, se van a desarrollar los diferentes fenómenos meteorológicos. A medida que aumenta la altura en la troposfera, la temperatura, les cuento, va disminuyendo. En esta capa se encuentra el 75% de la masa gaseosa de la atmósfera. Entonces, en la troposfera encontramos el 75% de la masa gaseosa de la atmósfera. Recuerden que describíamos hace algunos segundos. Vamos a conservar esta misma imagen, pero nos vamos ya mismo a esta imagen mucho más limpia, porque vamos a hablar de esta segunda capa, la capa que le sigue a la troposfera, que es la estratosfera que estamos mostrando aquí. Vamos a poner aquí. Estratosfera. ¿Qué tenemos para decir de la estratosfera? Les cuento que se caracteriza por la presencia de gases en formas verticales y carecer de turbulencias. Entonces, gases verticales, entre algunas de las características, decíamos que carecía de turbulencias y por ello la navegación aérea se realiza en esta capa. Entonces, la navegación aérea se da aquí. Por aquí andan los aviones. Sigamos adelante porque además les cuento que hacia los 30 kilómetros de altura se desarrolla la capa de ozono. Entonces, hablamos ya de la capa de ozono, de la famosa capa de ozono. Y en esta capa la temperatura aumenta y se va a localizar entre los 12 kilómetros y 50 kilómetros de altura. Les cuento además que la capa de ozono filtra los rayos ultravioletas emitidos por el sol. Filtra entonces los rayos ultravioletas. Sigamos adelante porque aún nos queda hablar de la siguiente capa, que es la mesósfera, como estamos marcando aquí. Mesósfera.
vamos a decir brevemente que la mesósfera se caracteriza por darse una inversión térmica en ella y es en donde la temperatura llega hasta menos 90 grados centígrados. Se extiende desde los 50 kilómetros hasta los 80 kilómetros de altitud. Entonces, desde 50 kilómetros hasta 80 kilómetros, vamos a ponerlo así, kilómetros, como decíamos, de altitud. Pero sigamos con la siguiente, vamos a conservar la misma imagen y vamos a hablar ya de las dos últimas capas, porque la capa que le sigue a la mesósfera es la termósfera o ionosfera, como estamos marcando aquí. Termósfera. ¿Qué tenemos para decir de la termósfera? Les cuento que se caracteriza por presentar una gran concentración de partículas llamadas iones. ¿Sí? Recordemos, son partículas. Y además, estos iones, nosotros decíamos que la ionosfera o la termósfera se caracterizaba por presentar estas partículas llamadas iones que las radiaciones solares cargan eléctricamente. Los iones permiten la transmisión de ondas radioeléctricas que se reflejan en esta capa y vuelven a la Tierra. Permiten las ondas de radio y televisión para que pasen por esta capa. La temperatura aumenta desde los menos 70 grados centígrados hasta los 1500 grados centígrados. Y esta capa tiene un espesor que se extiende desde los 80 kilómetros hasta los 800 kilómetros. ¿Sí? Vamos a seguir aún más, porque vamos a hablar de la última capa. Vamos a hablar de la exósfera. Exósfera. ¿Y qué vamos a decir de la exósfera? Les cuento que su límite superior es muy difuso y en esta capa se pierden las características físico-químicas del aire hasta llegar al espacio interplanetario. Se ubica, les cuento, luego de los 800 kilómetros de altura. Muy bien, hemos repasado las diferentes capas de la atmósfera, hemos hablado de la diferencia entre tiempo y clima. Si tienen alguna duda pueden hacerla debajo de nuestro video. Muchas gracias.